listo, está lista para acompañarnos en un nuevo recorrido digital, como siempre a esta hora. Etiquetas que se posicionan en Twitter y que aglutinan esos mensajes que vamos a estar compartiendo con ustedes sobre los temas que tenemos preparados para hoy. Mariel presente y Mariel Franco presente, a propósito de una noticia que conmociona a Brasil, sobre todo a los movimientos populares y a las organizaciones sociales. El asesinato de una concejal de izquierda, importante luchadora feminista y defensora de derechos humanos, Mariel Franco, ayer en pleno centro de Río de Janeiro. Y está allí la gran polémica porque ¿cómo ocurre si fue decretado militarización, intervención policial y militar en esta ciudad para, se supone, evitar que este tipo de casos ocurriesen? Bueno, esto está generando mucha revolución en redes, lo vamos a revisar. Luego, Fondo Monetario Internacional es otra etiqueta que está presente en redes, y a propósito de los 4 meses de la desaparición del submarino Ara San Juan en Argentina, se posicionan Ara San Juan y submarino Ara San Juan, y muchos mensajes de indignación porque no hay una respuesta gubernamental a las víctimas y porque la búsqueda ha cesado así, sin solución y sin respuesta. Si le parece, comenzamos nuestra conexión digital. Acompáñanos. Como adelantábamos, este recorrido digital comienza en el Gigante del Sur, en Brasil. Hoy se rinde honor a la activista y concejal del Partido Socialismo y Libertad PSOL, Mariel Franco. Fue asesinada junto a su chofer la noche de este miércoles en Río de Janeiro, en pleno centro. Los usuarios han acudido a las redes también como un medio para manifestar su indignación, para exigir justicia, que no haya impunidad en este caso y dejar un claro mensaje: Mariel presente. Así que hoy todo Brasil llora la muerte de esta activista, de esta luchadora tan importante, que además hacía parte de una comisión verificadora de ese decreto de intervención militar de Río de Janeiro, evidentemente cuestionando esa medida del presidente legítimo Michel Temer. Vayamos entonces al desarrollo, primero a casa, www.telesurtv.net, que tiene información importante sobre este asunto con el cual vamos a comenzar. Ahí está el titular: asesinan a la concejal brasileña Mariel Franco en Río de Janeiro. Tenemos la fotografía. Fue catalogado este asesinato de crisis de seguridad pública, la foto de @MediaNinja. Y vamos entonces a los detalles en pleno portal. Vamos subiendo para mirar la información. Ya decíamos, Mariel Franco fue asesinada al recibir impacto de bala en el auto en el cual se trasladaba en el centro de Río de Janeiro. Iba junto al conductor y también junto a su asesora Fernanda Chávez. El primero falleció también y la segunda logró sobrevivir. Fuentes policiales reseñan que el auto recibió 8 impactos de bala y se prevé que otro haya chocado con el de la concejal de izquierda. Las autoridades investigan el hecho, dicen. Lo que es muy seguro, porque así lo hemos visto, es que las calles no están tranquilas, que esto, como nos decía nuestro corresponsal, cae como una noticia que sorprende, que es condenable, que incluso en cierta forma opaca la agenda formal del Foro Social Mundial en Salvador de Bahía, en el estado de Bahía, en Brasil, pero que también fortalece la lucha por la democracia y por lo que consideran es un abismo en Brasil, es decir, para revertir esta situación. Luego de lo que está reseñado en este portal, miremos las etiquetas en Twitter: Mariel presente, Mariel Franco presente, y vayamos hasta esta red para mostrar mensajes. El primero, el de la presidenta legítima, Dilma Rousseff, a través de su cuenta @DilmaBR. Tristes días o días tristes para el país, donde un defensor de derechos humanos, en este caso defensora, es brutalmente asesinada. Lamento y no me gusta la muerte de la activista Mariel Franco, concejal del PSOL, y de Anderson Pedro Gómez, su chofer. Mariel presente. Luego nos vamos a la cuenta de Luis Ignacio Lula da Silva. Dice: debemos protestar con fuerza y exigir que el gobierno de Río de Janeiro tenga en cuenta el asesinato de Mariel. Y está allí el enlace que redirige a la intervención de Lula da Silva, y justo cuando decía esto. Nos vamos a la cuenta de Miguel Urbán Crespo.
@Miguel Urbán, denunciamos en el Parlamento Europeo el brutal asesinato en Brasil de la activista y concejala del PSOL oficial Marielle Franco, firme defensora de los derechos de las y los oprimidos. Marielle Franco presente, no fue un asalto. Es la etiqueta que también se está posicionando, no fue asalto. Miriam Bregman publicó lo siguiente: el golpista Temer puso las Fuerzas Armadas en las calles de Río de Janeiro, en las favelas, en los barrios populares. Ella lo denunció, la asesinaron. Las políticas de militarización siempre tienen el mismo resultado. Marielle Franco presente y una foto de Marielle. Ahora bien, ¿quién era Marielle Franco? ¿Cuál era su lucha por Brasil? Marielle fue concejal y activista de derechos humanos, como hemos dicho. Una de las voces más combatientes, más luchadoras contra la ocupación militar de las favelas en Río de Janeiro. Representaba las banderas y las causas más justas del feminismo en Brasil, también defensora de derechos humanos. Llevó el debate electoral para la defensa de los vecinos de las favelas y presentó el proyecto para la creación del dossier de la mujer carioca. Compiló así datos sobre violencia de género en el municipio. Un día antes de su asesinato, la joven socióloga había denunciado la acción brutal y los continuos abusos e irrespeto a los derechos humanos por el ejército en la región de Irajá, en la comunidad de Acari. Facebook e Instagram. Allí también se miran mensajes. Petra Rara conocía a Marielle Franco, la concejal negra mejor votada en Río de Janeiro. Personalmente, el año pasado en la marcha de las mujeres negras en Río de Janeiro. Ayer fue brutalmente asesinada por el Estado que ella denunciaba. Mis sentimientos a los familiares y amigos. Su lucha no fue en vano. Marielle presente. Duele mucho esa pérdida. Todos los días morimos un poco. Faltan palabras, pero ella es una de mis referencias de lucha, exclama. Marielle y Anderson, descansen en paz. Petra Rara. Ahí está el mensaje que se lee en esta red. Luego Juliana Alves publica, primero en exclamación, atención, yo, mujer negra, resisto. Asesinaron a Marielle Franco. Luchaba contra la corrupción, investigaba la intervención, denunciaba a la policía criminal y es una voz importante de las mujeres negras. Ella me representa, inspiración y referencia. Es sinónimo de esperanza para un futuro mejor para nuestras hijas. Pero vamos a seguir en la lucha. No nos van. No nos van. Vamos a multiplicar aún más y a ocupar cada vez más nuestros espacios. Justicia. Ahí está también otra etiqueta, justicia por Marielle. Luego de esta publicación, o estas dos publicaciones en Facebook, vámonos a esta de Instagram. May Leao dice lo siguiente: lucha. Hoy por la mañana me desperté y mis redes sociales estaban inundadas con la sangre de Marielle Franco. Confieso que yo todavía no la conocía, ni a ella ni sus luchas, y me preguntaba, ¿fue necesaria para ser ejecutada brutalmente para que yo la conociera? ¿Y cuántas mujeres guerreras que luchan por los derechos de las minorías están esparcidas por este Brasil y muchas veces no escuchamos sus voces? Tendremos, mejor dicho, la oportunidad de escucharlas, se pregunta también. ¿Hasta cuándo esas voces serán sofocadas y calladas? Estoy triste e incrédula porque una voz ha sido acallada brutalmente y hoy me voy a unir. Es por la vida de las mujeres. Vayamos a nuestro reporte en directo en Twitter. Aquí en la Cámara de Diputados Franco, que fue asesinado tras denunciar la acción de la policía militar en Río de Janeiro en el contexto de la intervención militar que está en ese estado. Marielle era defensora de los derechos humanos y aquí están denunciando que los mismos fusiles que ella se cuestionaba para quién iban a apuntar fueron apuntados contra ella precisamente por hacer ese tipo de denuncias. La sociedad civil brasileña, el pueblo brasileño ha llegado aquí hasta la Cámara de Diputados a rendir homenaje en la memoria
familia de Mariely Santos. Ellos dicen que Mariely está presente y que todo lo que ella defendía, entonces ellos son los responsables y continuarán defendiéndolo. También han denunciado aquí en la Cámara de Diputados la persecución que existe contra todas aquellas personas que aquí en Brasil hacen ese tipo de denuncias. No solo ha sido Mariely, también han sido asesinados en los últimos tiempos indígenas, campesinos, trabajadores sin tierra, en fin, esto forma parte, según dicen, del golpe. Los mismos que dieron el golpe a la presidenta Dilma Rousseff fueron los mismos que asesinaron o que mandaron asesinar en el día de ayer a Mariely. Esa es la denuncia que se está haciendo aquí y todos piden que este crimen sea investigado. Cambio de tema, se cumplen 7 años exactos de la guerra que azota a la República Árabe Siria. Es un asunto que no se posiciona en redes sociales, que no está en el cuadro de tendencias, en Twitter particularmente, y que no genera etiquetas, pero vaya que importa a Telesur, vaya que importa a nuestra casa. Así que hacemos seguimiento a la lucha del pueblo sirio constantemente, a lo que están haciendo mujeres y niños que destacan como las principales víctimas de este conflicto bélico. Entre los grupos terroristas que azotan territorios que son soberanos, que son legítimos, cómo interviene Estados Unidos junto a otras potencias regionales o junto a otras potencias occidentales, digo bien, para azotar y criminalizar esta lucha. Bueno, comencemos entonces con este asunto y qué mejor manera que hacerlo desde el lugar de la noticia. Hisham Wanous nos reporta en directo. Buenas tardes, amigos. El 15 de marzo Siria ha cumplido 7 años de guerra, una guerra terrorista, según afirma Damasco, impuesta por países extranjeros que intentan forzar un cambio al legítimo gobierno del presidente de Siria, Bashar al-Assad, y asimismo apoderarse de las riquezas energéticas del país árabe. Esta guerra, que dura desde hace 7 años hasta el momento, ha causado, según cifras de Naciones Unidas, la muerte de alrededor de 450.000 personas. Ha dejado alrededor de 1,5 millones de heridos, además de alrededor de 6 millones de desplazados internos y más de 5 millones de refugiados en países vecinos y también países de la Unión Europea. Le informamos además de esto que ha causado una gran destrucción en la infraestructura del país y gran pérdida económica que requiere de muchos años de trabajo para superarla. Actualmente el ejército árabe sirio, en conjunto con el apoyo de la Fuerza Aérea Rusa y también de otros países amigos como Irán y el movimiento de la resistencia libanesa de Hezbollah, ha logrado erradicar a los terroristas del Daesh y sigue la lucha contra los terroristas del Frente al-Nusra y avanza a ritmo acelerado en la liberación de los territorios sirios de manos de los extremistas, en tiempo que también continúa el proceso de reconciliación nacional y asimismo continúa el proceso político mediante las negociaciones en Ginebra y asimismo las conversaciones en Astana y la última reunión o conferencia de diálogo nacional siria en la ciudad rusa de Sochi. Una gestión militar que desarrolla Siria en conjunto con la gestión política para poner fin a la crisis y alcanzar una solución política soberana al conflicto. Sin embargo, esta solución choca con la negativa de los países occidentales que hasta el momento no cesan su apoyo a los grupos armados terroristas y presionan sobre las autoridades sirias, politizando el caso humanitario y también utilizando el expediente químico como herramienta para justificar su intervención en Siria y también debido a su apoyo a los extremistas también que obstaculizan
cualquier intento de impulsar las conversaciones para alcanzar una solución política. Por último, hay que destacar que la guerra en Siria ha entrado en una nueva fase donde es posible un choque a gran escala entre las diferentes potencias y fuerzas regionales implicadas en la crisis o en la guerra que tiene lugar en el país árabe. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Territorios que se recuperan, frentes de guerra que se abren o que se reabren según sea el caso, un intento porque esas conversaciones de Astana entre las partes lleguen a buen término, lleguen a un acuerdo feliz entre las partes y que permita que la paz regrese a la República Árabe Siria. Nunca sobran las palabras o no son suficientes nunca para describir el dolor y cuánta indignación se vive por una situación de esta naturaleza. Ansam, una niña desplazada de su país por esta situación, interpreta la canción Latido del Corazón. Y con esto les dejamos para ir a una pequeña pausa y a la vuelta otros temas que nos llevan a Argentina. الصوت العالي بدي اقول بس الصوت صغير يمكن نحن اولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير آملنا أكتر رح نصير أقوى طفولتنا تكبر بهالغنية Volvemos con nuestra conexión digital, hagamos una pausa en las informaciones que se divulgan en el mundo de las redes sociales y vayamos a información de último minuto. A esta hora conectamos con Quito, Ecuador. Recordemos que este jueves, hace algunas horas, en las afueras de la capital, en Quito, reiniciaron el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano los diálogos de paz. Es decir, han vuelto a la mesa ambas delegaciones y sus voceros principales al término de este primer encuentro del quinto ciclo de negociaciones. Daban información al respecto. Tenemos a nuestro corresponsal listo, Cristian Salas, para contarnos. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Gracias por el contacto. Efectivamente, nos encontramos aún en la hacienda Cachapamba, donde hace pocos minutos culminó la información respecto al comunicado conjunto entre la delegación del Ejército de Liberación Nacional y del gobierno colombiano. Este es el comunicado conjunto número 7 que establece 4 puntos específicamente. El primero de ellos, el retomar el trabajo de la mesa de diálogos abordando en este quinto ciclo puntos de participación de la sociedad en la construcción de la paz. En el punto 2, igualmente propiciar un acuerdo humanitario en algunos puntos específicos. En el tercer punto trabajarán varios temas mencionados que buscan el desarrollo de la agenda de diálogo, siendo un propósito común y fundamental de las dos delegaciones. Y el cuarto punto final de este comunicado, que es básicamente un agradecimiento a todos los países garantes en este proceso en búsqueda de la paz. Pero para profundizar en cómo hará el quinto ciclo de mesa de negociaciones, me acompaña el jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, comandante Pablo Beltrán. Gracias, comandante, por acompañarnos. Bueno, ¿cómo asumen ustedes la instalación, muy esperada, por cierto, de este quinto ciclo de la mesa de diálogos? Bueno, nos alegra y esperamos que esto sea una buena respuesta para todos los sectores que en Colombia
y en la comunidad internacional pedían que estos diálogos se retomaran. En primer lugar, pactamos que este ciclo quinto vaya hasta el 19 de mayo, que es una semana antes de las elecciones presidenciales en Colombia. Se van a hacer 9 semanas de trabajo. Vamos a centrarnos, como dice el comunicado, en sacar adelante un gran diálogo nacional en las regiones, en los sectores. De ahí esperamos de que la gente diga cuáles son los cambios básicos urgentes que necesita el país y que haya un compromiso de las fuerzas políticas con esos cambios. Y a su vez esperamos que el pasado cese al fuego, que duró 101 días, evaluarlo, proyectar los logros y resolver los problemas que tuvo. Sobre esas lecciones aprendidas esperamos fundar un nuevo acuerdo de cese que sea mejor que el anterior. Esas son las metas que tiene este ciclo de conversaciones. ¿Este será uno de los puntos fundamentales del cese al fuego? ¿Es uno de los que ustedes estarán trabajando en el transcurso de este quinto ciclo? Claro, fundamental que arranque un gran diálogo nacional y fundamental que podamos pactar un cese bilateral. Ahora, bueno, apenas inicia la instalación de esta mesa, pero me imagino que ustedes ya han tenido un acercamiento previo con la delegación del gobierno colombiano. ¿Cómo ha sido este acercamiento? ¿Cómo han podido abordar cada uno de estos puntos para llegar a este acuerdo inicial? Sí, se hizo la instalación, hay un buen ambiente, hay propuestas de las dos partes y aspiramos a que en este ambiente electoral en Colombia ganar más amigos para el proceso de paz, avanzar la mesa lo más que se pueda, de tal manera que cualquier gobierno que llegue a la Casa de Nariño en Bogotá el 7 de agosto tenga la presión desde la sociedad para darle continuidad a estos acuerdos. O sea que es un asunto de racionalidad política, darle continuidad a los avances y no hacerlos a un lado. Un mensaje final, comandante, frente a esta instalación del quinto ciclo de mesa de diálogos. Bueno, hay sectores en Colombia que no estaban de acuerdo con que se reanudara esta mesa, así como hay sectores que estaban de acuerdo. Nuestro llamado es que los que querían que este esfuerzo por la paz siguiera, nos sigan acompañando. Y los que no querían que esta mesa se reanudara, que entiendan de que la oportunidad para una paz en Colombia es histórica y que si tienen críticas a cosas de la agenda o el desarrollo de los puntos, que los hagan. Pero lo importante es que de verdad este esfuerzo por la paz sea un esfuerzo mayoritario de todos los colombianos. Le agradecemos mucho por su tiempo y presencia, comandante Pablo Beltrán, jefe de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional, que hoy se ha instalado conjuntamente con la delegación del gobierno colombiano en este quinto ciclo de la mesa de diálogos y que tendrá una duración aproximadamente de 9 semanas y culminará el 18 de mayo. Puntos importantes, entre esos el cese al fuego para poder continuar rumbo a la paz entre las dos partes. Esta es la información que tenemos por el momento desde la hacienda Cachapamba, a las afueras de la capital ecuatoriana. Por el momento regresamos con ustedes. Gracias a Cristian Salas por esta entrevista, al jefe negociador por el Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, a propósito de esta instalación que efectivamente ha ocurrido allí en las afueras de la capital ecuatoriana, en la hacienda Cachapamba, del ciclo quinto de negociaciones entre ambas partes, ELN y Ejecutivo colombiano, es decir, con miras a lograr la paz completa. Allí teníamos información relevante hasta el 19 de mayo, es decir, 9 semanas de trabajo, con miras también a lograr un gran diálogo nacional, 4 puntos importantes en ese comunicado: participación política de la sociedad civil, acuerdo humanitario, agenda de diálogos y agradecimiento a países garantes que han estado acompañando este proceso de negociación y de diálogo entre las partes. Así que, bueno, también evaluación de los 101 días de primer cese bilateral y fundar un nuevo acuerdo de cese del fuego y fin de hostilidades sobre la base de los logros que se obtuvieron en ese primer cese. Así cerramos esta información que se está generando, seguramente más detalles a lo largo de la jornada. Ahora vayamos a Perú. Verónica Insausti nos tiene información del debate que inició el Congreso sobre admisión de vacancia presidencial. Vayamos entonces a su cuenta, @Insausti Telesur. Ahora Congreso, con 87 votos a favor, se admite la solicitud de vacancia presidencial a Pedro Pablo Kuczynski. El próximo jueves 22 de marzo el presidente hará sus descargos en el Pleno antes de la votación para definir si sigue o no en funciones.
Que recomendamos que visite la 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN. Continúa su recorrido por las ciudades de esta nación suramericana. Estará en el estado Miranda, en la región central, hasta el próximo domingo 18 de marzo. El ministro para la Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas Poljac, publica el gobierno bolivariano a través de Mincultura B y la gobernación de Miranda invitan a la 13ª edición de la FILVEN, capítulo Miranda, en el Parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda, desde este jueves 10 de la mañana, hora local, hasta el domingo 18 de marzo. Hace 4 años el joropo fue declarado Patrimonio Cultural Nacional en Venezuela en la categoría de Bien de Interés Cultural. Así que nada mejor que despedir con esta música tradicional. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.